Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Encantado de estar otra vez con ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Al comienzo de otro día lleno de sorpresas y desafíos. Gracias por el honor de permitirnos estar con ustedes y muchas gracias a quienes nos envían sus donativos para producir y transmitir este programa de contenido bíblico, cuyo propósito es poner la palabra de Dios al alcance de todos. Hoy vamos a meditar en lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Detengámonos para orar. Gracias te damos por tu infinito amor. Te adoramos, Creador del cielo y de la tierra, porque nos cubres con tu misericordia y nos tratas no como merecemos, y pones a nuestro alcance el perdón y la salvación. Te adoramos, Señor, y te pedimos que nos aceptes por los méritos de Cristo. Amén. En las altas montañas del Tíbet hay monasterios donde viven los monjes que se han apartado del mundo para buscar la santidad en la meditación y en la soledad. Viven en pobreza total, son castos, es decir, no se casan, ayunan mucho y crean resistencia a las inclemencias del tiempo. Practican el yoga en busca de la paz interior y para fortalecer el cuerpo y el espíritu son capaces de pasar mucho tiempo en una sola posición. Y su mirada beatífica, es decir, de santo, impresiona. Y mucha gente los venera como santos vivientes. Escuchan con atención sus conceptos y tratan de buscar la santidad por los mismos medios, es decir, la meditación, el yoga, el sacrificio de todo placer carnal y el alejamiento de la sociedad. Hay religiones antropocéntricas, es decir, centradas en el hombre. El concepto básico es que el hombre es bueno y solo hay que descubrir las virtudes latentes dentro de nosotros y cultivarlas con dedicación y esfuerzo. Muchos cristianos comparten esa idea y conozco algunos que han hecho listas de defectos contra los que van a luchar para desarraigarlos y virtudes que van a desarrollar. Debo decirles que muchos terminan por desanimarse y los que logran avanzar por el camino de la santidad se vuelven severos críticos de quienes no tienen la fuerza de voluntad para hacer lo que deben hacer y siguen atascados en el fango del pecado. Los fariseos eran los santones del tiempo cuando Jesús anduvo en este mundo y fueron sus más severos críticos
y lo rechazaron, porque según ellos no tenían nada que enseñarles y no necesitaban un Salvador, porque ellos podían ganarse la salvación con sus propios medios, con sus ayunos, sus oraciones y sus buenas obras. La Biblia nos presenta un concepto totalmente diferente. El hombre es un ser corrompido, esclavizado por el pecado, con pasiones malas de las que no puede escapar por sí mismo. En el concepto bíblico, la salvación es cristocéntrica. Es Jesús el Salvador. El ser humano es incapaz de salvarse por sí mismo. El profeta Isaías 1, 5 y 6 pinta la condición desesperada del hombre de esta forma. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La maldad humana es universal. No respeta clase social, raza, ni religión. Y cuando el profeta dice, toda cabeza está enferma, se refiere a la condición no solo de la nación judía de su tiempo, sino de la humanidad entera. Por esta condición de maldad en la que nacimos y vivimos, no ha habido, ni hay, ni habrá un lugar en el mundo donde reine la paz, la armonía y la justicia. La historia de la humanidad es un macabro relato de guerras y desastres que generan angustias y sufrimientos. El mismo profeta Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como a la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Otra vez abarca a todos. Nadie escapa de esa condición pecaminosa que no podemos superar jamás con nuestros propios medios, por más que lo intentemos. Hace tiempo supe de un hombre que entró en una religión donde hacen mucho énfasis en la superación personal, en las obras meritorias y en la vida piadosa y abnegada. Era un hombre sincero, quiso alcanzar la salvación con sus propias obras, ayudando a Dios a terminar la predicación del Evangelio. Salía a repartir literatura y hablaba a la gente del arrepentimiento para el juicio final. Pero un día lo encontraron colgando de un árbol. En la bolsa de su camisa hallaron un recado que decía, no quiero ser más un hipócrita. Es evidente que no leyó los versículos de nuestra meditación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, es decir, de gratis, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se sienta orgulloso. La salvación no es una conquista personal, no se gana. Su costo está más allá de lo que podemos pagar. Si el hombre se pudiera salvar por sus propios esfuerzos, no hubiera habido necesidad de que Jesús viniera a morir por el mundo. Vino a sufrir y a morir por los pecadores, porque es la única forma
de pagar las consecuencias del pecado. Pues según Romanos 3:23 declara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante la ley de Dios, el ser humano está sentenciado a muerte, pero Jesús muere en lugar del pecador. Y gracias a su muerte vicaria, es decir, en lugar de nosotros, ofrece la dádiva o regalo del perdón de los pecados y la vida eterna, que se interrumpió cuando el hombre cayó bajo el control de Satanás y éste lo esclavizó, pervirtiéndolo y degradándolo hasta convertirlo en una burda caricatura de lo que fue al principio. Un antiguo himno cristiano resume el Evangelio así: por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, y aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdona al pecador. Si quieres pronto confesar tus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues Él obró la redención. Mi hermano y amigo, si estás tratando de salvarte por tus propios méritos, estás intentando lo imposible. Y puedes caer en un autoengaño, creyendo que eres bueno porque has dejado de hacer algunas cosas malas y haces cosas buenas. O puedes llegar al convencimiento de que no puedes dominar tus malas tendencias y desilusionarte de ti mismo. Mejor, acepta por fe la salvación que Cristo ya pagó y vive feliz, seguro de que el amor de Dios es más grande que tus culpas. Oremos. Gracias, Señor, por el pago infinito de nuestros pecados. Gracias por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, se pagaron nuestras culpas y somos perdonados y salvos gratuitamente. Ayúdanos a entender esta hermosa verdad y a vivir llenos de fe y de alegría. Por los méritos de Cristo lo pedimos. Amén. quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví.
quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis efectos. Por eso volví. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías. Y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo, vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo, ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo, mira rey lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo, pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas
trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo, bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo, yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron, nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos. Así que, ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.